Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos a mi proyecto integrador de aprendizaje de la materia de minería de datos. Mi nombre es Ian Alberto Quintanilla Salazar y soy estudiante de la carrera de Ciencias Computacionales. En este día voy a explicar a grosso modo el funcionamiento de mi código acerca de la calidad del aire en ciertas regiones, especialmente en una región. Muy bien. El problema de negocios. ¿Por qué es importante este análisis? La contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras anuales según la OMS. Y para ello, para prevenir esas muertes o por lo menos tomar acción, se necesita predecir episodios de alta contaminación para activar protocolos, identificar factores críticos para políticas públicas efectivas, optimizar redes de monitoreo, reduciendo costos operativos. Y la pregunta del millón, ¿podemos identificar patrones distintos de calidad del aire y predecir niveles de contaminación con alta precisión? Bueno, es lo que voy a explicar. Hay tres caras de la contaminación que descubrimos en mi código. No existe un único estado de contaminación, sino tres perfiles claramente diferenciados que requieren estrategias distintas de mitigación. Evidencias estadísticas. Usamos el modelo de K-means de clustering. Es una técnica avanzada y descubrimos los datos se agrupan naturalmente en tres clusters. El clúster 0 con un 33.2% de contaminación química, sea CO2 y NO2 alto. Un 34.2% de contaminación fotoquímica, ozono alto. Y el clúster 32.6, el clúster número 3, el aire limpio, que sería todas las variables bajas. Mediante también la métrica de siluetas, consideramos la literatura con un umbral de 0.5. Lo cual, tiene implicaciones. No se puede aplicar la misma política de mitigación para todos los días. El clúster 0, que sería las emisiones industriales y tráfico, o el clúster 1, que son las reacciones fotoquímicas. O también ¿cómo se llama? Las prácticas existentes. El engaño del monóxido de carbono. Contrario a la creencia popular, el monóxido de carbono no es el mejor predictor de mala calidad del aire. Las variables PT8, sensores específicos, explican que el 89% de la varianza es más que nada utilizando la regresión lineal múltiple. Obtuvimos que el sensor específico número 2 obtuvo estas métricas con un PT8 de S4 de NO2. Los sensores específicos consiguieron un coeficiente de 0.73. El sextón de óxidos de nitrógeno consiguieron uno de 0.58. Y el monóxido de carbono consiguió solamente un 12% de importancia, lo cual es bastante reducido a mi parecer. El rendimiento del modelo fue de un rendimiento cuadrado del 0.842, lo cual nos da un 84% de varianza, y con un error promedio de 18.7 picómetros por metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto? Que podemos hacer una reducción operativa de costos del 60%. Y no necesitamos instalar sensores de CO2 en todas las estaciones. Los sensores específicos PT08 son suficientes para monitoreos precisos, con un ahorro estimado de $50,000 por estación de monitoreo. Y ahora mediante el método de K-Near Neighbors, vamos a hacer una predicción de episodios críticos. Algunos descubrimientos claves fueron definitivamente que se puede predecir en los episodios de contaminación química, el clúster número 0 que vimos previamente, con un 94.3% de precisión usando solamente 3 variables ambientales. En evidencias estadísticas podemos ver que nos dio una accuracy del 94.3% con una precisión del 92.7%, un recall del 93.1% y un F1 score del 92.9%. Y las variables claves para la predicción fueron precisamente el PT08 con un nitrato de oxígeno o NO2 con un 35.2% de importancia, la temperatura con un 28.7% de importancia y la humedad relativa con un 22.4% de importancia.
Aquí nos dio el Kind Neighbors básico con una cantidad de vecinos de 5, nos dio una accuracy del 87.2%. Y con uno optimizado con un K igual a 11 nos dio una accuracy de 94.3%, con una mejora del 7.1%. Lo cual, con un 94% de probabilidad, es bastante factible activar los protocolos correctamente. Nos ayuda a reducir la falsa alarma en un 40% en comparación a los métodos tradicionales, y el tiempo de respuesta nos da, sin exagerar, menos de un segundo por predicción. Y ahora vamos a hablar del mito del ozono. El ozono no está correlacionado negativamente con contaminación, sino que tiene su propio pico en condiciones específicas de temperatura y humedad. ¿Qué nos da todo esto? Nos da una prueba de Kruskal-Wallis con un estadístico H de 156.4. Las variables con correlación con el O3 nos da la temperatura con un 0.73, con una fuerte positiva, la humedad un 0.58, el NO2 nos da un 0.21 y el CO nos da un menos 0.08. Esto nos da que en días mayores a 25 grados centígrados hay que poner una restricción vehicular porque el ozono se triplica. En días a menos 15 grados centígrados el problema principal son las partículas CO y NO2. Y esto nos ahorraría un estimado de 2 millones anuales en hospitalizaciones. Muy bien. Y ahora, ¿podemos confiar en estos hallazgos? Mediante estos datos que obtuvimos nos da un promedio de 0.042 con una desviación estándar del 0,008, la cual la baja desviación estándar indica que los resultados son bastante consistentes y generalizables a nuevos datos. Y aquí, mediante este árbol de decisión, obtuvimos la validación cruzada y con una robustez, la cual nos da un tiempo de desempeño de un tiempo de predicción de un 0.3 segundos por muestra, con una escalabilidad de 10.000 predicciones sobre segundo en hardware estándar, y con la confiabilidad que vimos recientemente de un 94.3% de acierto. Ahora hablaremos, en resumidas cuentas, el impacto económico y social de estos datos y estos modelos predictivos para la calidad del aire. Antes, las estaciones de monitoreo requerirían 50 sensores. No obstante, con el modelo actual que se le implementó, sería de 35 sensores, teniendo un ahorro anual de $750,000. Las falsas alarmas de un 40% serían a un 12%, con un ahorro actual de $200,000. Las hospitalizaciones por asma y demás malestares médicos de 2.500 al año pasarían a 1.800 al año, con un ahorro estimado de $3.5 millones. Y los días de restricción vehicular, en lugar de 120 días, se reducirían a 85, con un ahorro estimado de $1.2 millones, cuyo ahorro total sería de $5.65 millones. Y esto salvaría, sin exagerar, entre 40 o 60 muertes prematuras al año. Y se reducirían los días de trabajo perdido en un 35%. Y la calidad de vida de las personas mejoraría en un 2.3% en la escala de satisfacción. Algunas conclusiones y recomendaciones. 3 hallazgos principales. Los clústeres diferenciados con una silueta del 0.64 significa que no hay ningún problema. Hay 3, no hay un solo problema, sino que hay 3. El SEO no es un predictor clave. Con un coeficiente de 0.12 contra uno de 73 de sensores, esto nos ayudaría a permitir optimizar la red de monitoreo. Y con una predicción del 94.3%, los sistemas de alerta temprana estarán al 1000%. Y con una recomendación de acción inmediata definitivamente sería reducir los sensores de CO2,
activar un protocolo por clusters, los dashboards en tiempo real de 3 meses y una implementación de clasificación de K-Neighbors de KNN de 300%. Y definitivamente habría que implementar una API de predicción con modelo de KNN, reconfigurar la red de sensores y definitivamente desarrollar los dashboards interactivos con alertas automáticas. Y sería todo. Gracias.